Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar acerca de los mecanismos que conducen al escape inmunológico y la patogenia del nuevo SARS-CoV-2. Muy bien, iniciemos con la infección. Imaginemos que un virus es capaz de penetrar a través de las barreras físicas que forman nuestro recubrimiento epitelial o mucoso, como por ejemplo en el tracto respiratorio. Imaginemos que el virus es capaz de resistir las barreras químicas y biológicas creadas por nuestros microorganismos comensales, las células epiteliales y por las células inmunitarias que producen desagradables ambientes ácidos, grasos y salinos, o que secretan enzimas tóxicas o péptidos catiónicos que podrían destruir sus biomoléculas y con ello su integridad. Si el virus ha sido capaz de saltarse esta barrera de elementos defensivos, constitutivos y preformados, ya lo tenemos en nuestro interior. Ahora necesitamos que nuestras células sean capaces de percibirlo, que puedan iniciar la respuesta inmunitaria innata inducida y la inflamatoria, con el objetivo de contenerlo y erradicarlo en menos de 96 horas. Pero en este contexto hay que tener en cuenta un detalle muy importante. El virus, además de penetrar, ha de dañar discretamente nuestros tejidos. Esto no debería ser ningún obstáculo para él, pues seguramente tendrá tropismo por alguna célula del epitelio, penetrará así en su interior, le secuestrará la maquinaria biosintética en su propio beneficio y generará nuevos viriones con el consiguiente estallido y necrosis de la célula infectada. Con estas muertes celulares no programadas se van a liberar de forma masiva moléculas endógenas que además van a dañar o modificar el andamiaje de los tejidos. A estas moléculas o cambios se les denominan patrones moleculares asociados a daño, también conocidos como DAMP o alarminas. Son inmunogénicos, pues las células de la inmunidad innata poseen receptores que van a ser capaces de percibirlos y reconocerlos. Pero no debemos olvidar que, además del daño, tenemos al extraño virus que ha conseguido infectarnos. Pues bien, los microorganismos patogénicos también tienen otros patrones moleculares asociados, PAMP o MAMP, que serán reconocidos por los sensores celulares. Como los microorganismos pueden localizarse o esconderse en cualquier ubicación del individuo, sus células, y especialmente las del sistema inmunitario, disponen de un gran abanico de sensores de estos patrones y los denominamos receptores que reconocen patrones, PRR. Estos numerosos PRR pertenecen a distintas familias estructurales y asimismo cumplen funciones muy diferentes. Hay sensores que se localizan tanto en las membranas de la célula como en el citoplasma de la misma o en los humores o fluidos biológicos. Dentro de los sensores que se encuentran en la membrana de la célula podemos encontrar los receptores tipo Toll, los receptores Scavenger y los receptores de manosa de los macrófagos. En el citoplasma podemos encontrar los receptores tipo NOD o los receptores tipo RIG. Y en los humores o fluidos biológicos podemos encontrar la lectina que une manosa y la proteína C reactiva. Este último tipo de PRR humorales los producen también otras células como los hepatocitos, que los liberan a la sangre para que se repartan por todo el organismo. Además de la función como sensor, los PRR cumplen otras dos funciones muy distintas a la vez, que son muy importantes para la defensa del individuo. Por un lado, la fagocitosis de los microorganismos que sean reconocidos por los neutrófilos y los macrófagos, y por otro lado, la activación del complemento, como el principal ejecutor de la inmunidad innata humoral. Esta función tipo sensor va a disparar la respuesta inmunitaria innata local, la respuesta inflamatoria y la respuesta de reparación tisular. Se va a aumentar la permeabilidad de los vasos para que nuevos componentes del sistema inmunitario puedan acudir a este territorio que está siendo invadido por los virus y que la suma y la unión hagan la fuerza antimicrobiana. Asimismo, es muy destacable tener en cuenta que esta respuesta inflamatoria y la actividad de las células dendríticas y macrófagos presentando antígenos y estimulando a los linfocitos T, también van a llevar a la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa. Esta última es la que en última instancia combatirá de la forma más específica y especializada la infección del virus, y además podremos beneficiarnos de su efecto memoria ante futuras exposiciones del mismo microbio. Volvamos otra vez a fijarnos en el agente invasor, el cual, debido a que es una partícula no viva y de absoluta simplicidad estructural, podría ser muy resistente y recordemos que esquivó a todas estas formas de reconocimiento y medidas que la respuesta inmunitaria está generando contra él mismo. Pero nuestras células y nuestro sistema inmunitario
han ido evolucionando a lo largo de millones de años de forma muy satisfactoria. Conocedores de que existen los virus y que, para detectarlos y contrarrestarlos, son necesarias otras estrategias muy diferentes que las que generamos contra los otros tipos de microorganismos, nos estamos refiriendo a la inmunidad antiviral intrínseca, que restringe directamente la replicación viral y el ensamblaje, lo que hace que una célula no sea permisiva a la colonización viral. Esta inmunidad intrínseca es conferida por factores preexistentes y en gran medida por la presencia de factores inducidos por la propia infección del virus. Una de las formas más simples de impedir la actividad y la replicación viral se observa en invertebrados y la denominamos inmunidad basada en RNA. Al utilizar distintos tipos de RNA de interferencia que bloquearán la expresión de los genes virales e incluso inducirán su degradación. Este sistema es comparable a la regulación epigenética que realizan los microRNA usando enzimas Dicer y RISC, o de una forma análoga al conocido sistema antiviral bacteriano CRISPR-Cas. Aumentando la complejidad evolutiva, los vertebrados hemos desarrollado otro mecanismo más complejo y eficiente que es una inmunidad basada en proteínas y es la respuesta a los interferones. Como vamos a ver, la respuesta del interferón que desencadena alguno de los citados PRR al detectar un virus no solo afecta a la célula que percibe este invasor, sino que se extenderá de forma parácrina a las células de su vecindario para que todas puedan degradar la información genética del virus e impedir la expresión de sus genes. Llegado a este momento, es importante que veamos de forma algo más detallada en qué consiste su respuesta antiviral mediada por interferón. Los principales PRR que detectan la presencia del virus se basan en localizar ácidos nucleicos no naturales de la célula como el dsRNA y el DNA. Mediante un mecanismo complejo, estos PRR consiguen que se fosforilen y dimericen componentes de una familia de factores de transcripción que se denominan IRF, factores reguladores de interferón. Una vez en el núcleo, estos IRF interaccionarán con genes denominados ISRE que conducen a la expresión de interferones de tipo 1, como lo es el interferón alfa y el interferón beta, y otros genes antivirales importantes. Hay que hacer notar que este interferón que va a producir la célula no interfiere directamente con el virus, sino que va a ser secretado y las células que posean receptores para los interferones de tipo 1 serán las que se beneficien de su producción y liberación. Nos queda ver ahora cuáles de esas proteínas que se van a producir gracias a los interferones son las que directamente van en contra de los virus. En primer lugar, se aumenta la expresión del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1 y la presentación de proteínas celulares y también virales a los linfocitos T. Este proceso fundamental para la vigilancia inmunológica permite que los linfocitos detecten la producción de proteínas extrañas al organismo, como en este caso las virales, y si se da el caso, que se genere la respuesta inmunitaria adaptativa. Todo ello acompañado en un contexto que maximiza la activación de los linfocitos citotóxicos, que en última instancia serán los encargados de destruir a las células infectadas por virus. Además de la activación de los linfocitos citotóxicos, la célula va a producir una serie de enzimas que se va a encargar de degradar el RNA viral, como por ejemplo la oligoadenilato sintetasa, la PKR, que impide la activación de factores de transcripción necesarios para la expresión de proteínas virales, y proteasas que degradan las proteínas de la cápside viral que se hayan sintetizado, impidiendo así el ensamblaje de nuevos viriones. De esta forma tan eficiente, la inmunidad innata logra detectar los virus y no solo luchar contra ellos, sino que inicia la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa. Pero los virus no iban a ser menos que las células de los vertebrados y su proceso evolutivo a algunos también les ha permitido adquirir mecanismos de resistencia o de evasión de la respuesta antiviral y por ende de la respuesta inmunitaria. Contribuyendo a la inmunopatogenia de algunas enfermedades virales, estas estrategias son muy variadas y están asociadas a la complejidad genómica del virus. Cuantos más genes sean capaces de empaquetar en sus cápsides, seguramente más genes tendrán para bloquear la señalización de los PRR y los receptores de interferón. Para poder entender mejor esto que les estoy comentando, lo más conveniente será ver un ejemplo, y en estos momentos tal vez el ejemplo más interesante es el coronavirus.
En diciembre del año 2019 ha aparecido por tercera vez en las últimas 2 décadas una nueva zoonosis causada por coronavirus SARS-CoV-2, provocando así una epidemia que afecta a las vías respiratorias y que en algunos casos es una enfermedad muy grave, la cual conocemos como COVID-19. Por principio, empezaremos a hablar acerca de los coronavirus. Los coronavirus son un virus de RNA monocatenario con capacidad codificante y en este caso concreto el tamaño del genoma del SARS-CoV-2 es de 30 kilobases, teniendo en cuenta que el promedio de los virus de RNA es de 10 kilobases. Este detalle sitúa a los coronavirus como los virus de RNA con genoma más grande, y tener un genoma mayor conlleva mejoras en su supervivencia y mejoras en su adaptación, lo que implica en muchos casos capacidad de escape inmunológico o cierta inmunopatogenia. Continuando con la estructura del SARS-CoV-2, las proteínas que están codificadas en su genoma se van a dividir en dos grupos, los cuales son las proteínas no estructurales y las proteínas estructurales. Hablemos pues de estas últimas y así tenemos que la proteína S se va a encargar de crear estructuras que le van a permitir anclarse a su receptor, la proteína E encargada del ensamblaje viral y la patogenia del virus. La proteína M va a tener 3 dominios transmembrana y se va a unir a la nucleocápside, lo cual le va a conferir una estructura esférica. Además, también tenemos la proteína N, que va a tener 2 dominios, uno que interacciona con el RNA viral conduciendo a su correcto encapsulamiento en los viriones, y otro dominio multifunción que va a actuar por un lado como antagonista del interferón y por otro como represor de los RNA de interferencia, lo cual es muy importante para evitar la acción inmunitaria antiviral y es beneficioso para su replicación. Además, los beta-coronavirus también disponen de la hemaglutinina acetilesterasa, la cual va a ser una glicoproteína que se va a unir a restos de azúcar en las membranas celulares y va a inducir la fusión y penetración viral de la célula. Ahora hablaremos acerca de las claves de la inmunopatogenia de los coronavirus con respecto a las proteínas no estructurales. Y por principio tenemos que la NSP1 de los SARS-CoV va a ser capaz de bloquear y degradar el RNA mensajero del interferón beta y otros mensajeros endógenos. También se va a encargar de afectar a la progresión del ciclo celular sin inducir apoptosis, lo que va a favorecer a la supervivencia viral. Posteriormente tenemos a la NSP3, que se va a encargar de ayudar a la propagación viral. Con respecto a la NSP4 y la NSP6, van a bloquear directamente la actividad antiviral que la célula debería poner en marcha inhibiendo la señalización del interferón. Pero aquí no acaba la cosa. Tanto los factores virales antes descritos como los del huésped van a afectar a lo que es la virulencia de las enfermedades por coronavirus. Un ejemplo de ello es que tanto la virulencia del COVID-19 como la del SARS se caracterizan por una respuesta inflamatoria exacerbada y de hecho la carga viral no va a estar relacionada con el empeoramiento de los síntomas. En este contexto es vital conocer el mecanismo que desencadena que la respuesta inflamatoria del hospedador con sobreexpresiones de citocinas se convierta en una causa principal del daño pulmonar y posterior mortalidad en los casos severos de COVID-19. Las dianas principales de la infección por los SARS-CoV van a ser las células epiteliales ciliadas de la vía aérea y los neumocitos alveolares de tipo 2. Pero también se ha demostrado que los SARS-CoV usan el DC-Sync y el L-Sync como correceptores para la entrada. Es de señalar que cada uno de estos receptores se van a sobreexpresar en algunos tipos de células presentadoras de antígenos inmaduras, sobre todo células dendríticas, y esto podría aumentar el tropismo viral y por consiguiente contribuir aún más a la inmunopatogenia de la enfermedad. La alta infectividad viral en células presentadoras de antígeno inmaduras indica que hay muchos PRR en ellas y que el virus puede superar la respuesta antiviral inicial, pero también nos revela que la maduración de las células presentadoras de antígeno no solo conlleva a una bajada muy importante en el número de PRR, sino la aparición de otros mecanismos de restricción que evitan la replicación del virus. Estas y otras células presentadoras de antígeno actúan como primera defensa contra la infección viral al estimular la vigilancia inmunológica, la defensa antiviral intrínseca y el puente entre la inmunidad innata y adaptativa, participando en el reclutamiento de los linfocitos de memoria y de células efectoras al sitio de infección.
Además, estas células presentadoras de antígeno profesionales también son una fuente importante de interferones de tipo 1. Así, el efecto citopático del coronavirus es un mecanismo indirecto de sobreestimulación de células presentadoras de antígeno y se asocia también con la inducción de inflamación y secreción masiva de citocinas en los pulmones, como por ejemplo la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa y el CXCL10, que pueden provocar daños en los tejidos y favorecer la diseminación sistémica del virus. Por otro lado, el mecanismo de escape inmune a través de la afectación de células presentadoras de antígeno daría como resultado un aclaramiento viral ineficiente, con lo cual podríamos explicar la alta patogenicidad y las manifestaciones clínicas vistas en COVID-19. Muy bien, entonces, como consideraciones finales, podemos tener que en algunos individuos la presencia de este coronavirus en las vías respiratorias va a ser la puerta de entrada a otros microorganismos oportunistas que podrían ocasionar estas neumonías severas. Esta puerta se abre por el efecto citopático directo del virus sobre las células epiteliales del tracto respiratorio y por el daño tisular local que la respuesta inflamatoria va a ocasionar. Si a esto le añadimos un sistema inmunitario ineficiente debido a los mecanismos de inmunoevasión del coronavirus, tenemos todos los factores para convertir al COVID-19 en una enfermedad especialmente contagiosa, perdurable en el individuo y en algunos casos grave. Los mecanismos de escape viral e inmunopatogenia no son los únicos de los coronavirus y han sido descritas muchas formas diferentes de interferir en la señalización de citocinas y de sus mecanismos de transducción. Hasta el momento, el SARS-CoV-2 se está comportando como un enemigo con altas tasas de letalidad y por ello es necesario que tomemos las medidas oportunas para contener la diseminación de la enfermedad y así proteger a los más sensibles y susceptibles a sucumbir ante este virus. Obviamente esto lo tenemos que hacer con cautela y sin alarmar innecesariamente a la población. Gracias.